Bueno, muchachos, entonces lo que hoy nosotros vamos a trabajar van a ser equilibrio químico. ¿Equilibrio químico de qué me sirve o cuál es la aplicación que tiene? Nosotros estábamos hablando de reacciones, ¿cierto? En las que teníamos A más B producen C más D, ¿cierto? Esa es una ecuación de las que siempre vamos a conocer nosotros y de la manera en la que siempre se representan. Pero hay otro tipo de ecuaciones o hay otro tipo de consideraciones que tenemos que tener en cuenta en las reacciones. Y es que pueden haber reacciones que no solamente se dan en un sentido, sino que pueden ser reacciones reversibles. Bien, ¿para qué me sirve eso? ¿O de qué, cuál es el tipo de utilidad real que tienen este tipo de soluciones? Bien, hay muchas soluciones. Ejemplo, pensemos nosotros en los hidróxidos. Hay muchos hidróxidos como los hidróxidos de calcio, hidróxido de metales pesados, que tienen o presentan un problema grande para la industria porque pueden generar por lo menos algún tipo de interferencia en los equipos que necesitan un proceso en el que se debe transmitir calor. ¿Por qué? Porque estas soluciones son soluciones recalcitrantes. ¿Qué quiere decir eso? Digamos que entonces yo tengo en la industria equipos en los que yo voy a necesitar todo el tiempo que se transfiera calor. Un ejemplo, desde una resistencia a una solución. Pues para eso yo voy a tener que tener esto sumergido en agua. ¿Sí? Un baño María como el que ustedes han visto, como el que se realiza en la casa. Pero entonces les estaba diciendo yo, hay soluciones o hay sustancias químicas que pueden presentar el problema, como les digo, de ser recalcitrantes, y entonces en esta resistencia, que es la que va a transmitir el calor a la solución, pues entonces estos hidróxidos son muy poco solubles, o sea que no se solubilizan completamente y se van pegando como una costra. Eso es lo que significa recalcitrante, que generan una costra. Entonces esa costra va a hacer que la capacidad calorífica que se va a transmitir va a ser menor. Bien, entonces ¿qué es lo que pasa? Que muchas soluciones, por lo menos esas soluciones que tienen una poca solubilidad, se van a comportar así. Un ejemplo, si yo tengo el calcio en forma de hidróxido, ese calcio le genera una dureza al agua. Y ese calcio se va a disociar en calcio más 2 más OHs, 2 OHs cada uno de carga negativa, hidróxido de calcio si trabaja con 2. ¿Sí? Pero esta es una solución que es una reacción que es reversible. Quiere decir eso que esa reacción también se va a comportar de esta manera. Es decir, tengo el hidróxido de calcio y el hidróxido de calcio se va a disociar en iones calcio y en dos hidroxilos. Pero si dos hidroxilos se encuentran con un calcio, nuevamente se va a generar ese hidróxido de calcio. Como es una solución que es poco soluble, ellas tienen una constante del producto de solubilidad. ¿Sí? Si ahora lo que yo puedo hablar o de lo que vamos a trabajar y en lo que se va a basar esta última clase, que es el equilibrio químico en ácidos débiles, pues entonces podemos pensar en ciertos ácidos que se disocian poco. Pensemos por lo menos en el vinagre. CH3COOH. El vinagre es una solución que es ligeramente ácida, ¿sí? Ella se disocia en hidrogeniones más CH3COO. Profe, pero decíamos nosotros entonces que era a la izquierda donde se encontraban los hidrógenos para hablar de soluciones ácidas. Sí, pero estamos acá trabajando en química orgánica. Y en la química orgánica, aunque no tengan que ir obligatoriamente a la izquierda, yo tengo que conocer la identidad de cada una de las moléculas. Un ejemplo, para ir adelantando de muchas materias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque equilibrio químico nosotros vamos a ver la parte inicial, pero esto realmente se va a trabajar mucho es en química analítica. Este tipo de moléculas que son moléculas de orgánica, pues lo que yo tengo que saber es que son dos carbonos. Un carbono está unido a tres hidrógenos, eso es lo que significa este CH3, y ese COOH viene siendo este grupo carboxilo o el del ácido carboxílico. Bien, aquí yo qué veo, profe, pero es que esto parece más es una base porque tiene OHs. Sí, pero químicamente hablando, cuando ustedes lleguen a orgánica, cuando vean entonces análisis funcional, ustedes se van a dar cuenta que los ácidos, independiente del que sea, cuando reaccionan con sodio, producen un burbujeo. Y si yo pongo este ácido acético
si no conociera la identidad, voy a ver también que burbujea. ¿Por qué? Porque esta molécula, hablando de la parte de disociación, este carbono y este oxígeno están más o menos en la mitad de la tabla, entonces van a tener un enlace covalente. Sin embargo, entre el oxígeno y el hidrógeno, ¿sí?, se va a quedar ese oxígeno con los dos átomos, con los dos electrones que estaba compartiendo con el hidrógeno, y el hidrógeno se va a ionizar de manera positiva. Esto de acá va a quedar con carga negativa. Y ahí nos damos cuenta que esto está generando hidrogeniones. Bien, esta solamente es la explicación para decirles que un ácido, como el ácido acético, que son ácidos orgánicos, aunque yo ponga el hidrógeno a la derecha, se comporta de esta manera o se disocia así, en un hidrógeno más el acetato, que tiene que tener una carga negativa, la había dibujado acá. Bien, pero si estamos hablando de equilibrio químico es porque esta reacción no va a ser solamente así, sino que va a ser reversible, ¿sí? Y esto, como es un ácido, va a tener una constante, pero la constante es de acidez. Decíamos nosotros en el ejemplo de ahorita cuando teníamos entonces la transferencia térmica, entonces que era un hidróxido de calcio, KOH 2. Ese KOH2, ¿sí?, lo primero que va a hacer, que nos sirve aquí para saber, es que se va a disociar en KOH completamente más OHs negativos, ¿sí? Pero esta partecita, esta de acá, va a tener como... me quedó horrible esa OH, más, se va a disociar en calcio más 2 más OH menos. Y esta parte, esta segunda parte, sí es reversible. Quiere decir eso, que tenemos un hidroxilo que se comporta como un hidroxilo muy fuerte, que se disocia completamente, pero va a haber otro que se disocia solamente un poquito, porque cuando este se encuentre con el calcio, pues se devuelve acá. Y esta reacción, como les dibujaba yo anteriormente, pues si se encuentra con otro hidroxilo, se podría volver hasta acá, ¿sí? Sin embargo, este hidroxilo de acá es muy fuerte. El primero no es que sea el de la derecha o el de la izquierda, sino uno de ellos, el primero que se disocia es muy fuerte la disociación y el segundo no. Entonces esto, como es una base, pues va a tener una constante de basicidad. Pero como me está diciendo que no es en el primer hidroxilo, sino en el segundo, eso va a ser una Kb sub 2. ¿Sí? Solamente es para que nos familiaricemos con los términos. Bien, ahora para el ejercicio que vamos a trabajar en este momento, sabiendo que todo se comporta de esta manera, como tengo aquí en la reacción general, es que les estaba diciendo que es producto de solubilidad si lo estudiamos como una solución poco soluble, pero si a mí lo que me interesa es trabajarla en pH, entonces yo lo voy a trabajar como constante de basicidad. Bien, y para el ejercicio primero que vamos a trabajar con el ácido acético. Bueno, borrando esto, colocamos el ejercicio. El ejercicio va a decir determinar cuál será el pH, pH igual a signo de pregunta, del ácido acético, si sabemos que la concentración es de 0.16 molar y la constante de acidez es igual a 1.8 por 10 a la menos 5. Profesor, 1.8 por 10 a la menos 5, ¿de dónde salió? Ese es el valor de la constante de acidez del ácido acético. Siempre el ácido acético, el vinagre, va a tener esa constante. Si el ejercicio que voy a trabajar, de los que les voy a dejar a ustedes del libro, no me dice cuál es el pH, perdón, no me dice cuál es la constante, pues la tengo que buscar, ¿sí? Si estamos trabajando en este tema, que es el tema de equilibrio químico, todas van a tener que tener una constante. Bueno, ahora, pH es lo que tengo que encontrar. Quiere decir que voy a trabajar una reacción de este tipo. Si yo tuviese esta reacción A más B produce C más D, la constante de ese equilibrio, el equilibrio que sea, puede ser constante de producto de solubilidad, constante de presiones parciales, constante de acidez, constante de basicidad, la que sea. Si yo estoy hablando de equilibrio químico, va a ser igual a el producto, producto significa multiplicación, el producto de los productos, o sea, voy a multiplicar los productos, que son C por D, sobre el producto de los reactivos, A por B. Y a cada uno de ellos lo primero que tengo que acordarme es que si aprendimos a balancear reacciones es porque siempre hay que estar verificando que las reacciones estén bien balanceadas. Entonces digamos que aquí en esta reacción genérica esto era alfa, esto era beta, perdón, esto es un gamma. Alfa, beta, gamma y delta. ¿Listo? Entonces
Cada uno de ellos lo voy a elevar a el coeficiente de balanceo que yo tuve que emplear allá. Quiere decir que aquí viene alfa, aquí viene beta, aquí viene gamma y aquí viene delta. ¿Listo? Esta es la fórmula genérica. Esta es la que yo me tengo que aprender para hacer todos los ejercicios. Bien, ahora para este ejercicio que me están preguntando del ácido acético. Lo primero, si es un ejercicio que tengo para la casa y no me dicen cómo es la molécula, pues entonces la tendré que buscar en internet. En el caso de esta del ácido acético ya se las había dicho hace 2 minutos y decimos que es CH3COOH, que se disocia, me están diciendo aquí que tiene constante de acidez y eso es, pues entonces tiene que ser reversible en hidrogeniones positivos más el ion acetato, CH3COO negativo. Bien, tengo la reacción A produce C más D. Para este caso, como yo sé que es un ácido, pues entonces la ecuación va a tener que ser la constante de acidez va a ser igual al producto de los productos, hidrogeniones por el acetato, CH3COO negativo, todo sobre, aquí no tengo B, aquí solamente tengo A, solo tengo una molécula, CH3COOH. ¿Listo? Y entonces esta viene siendo mi ecuación del equilibrio para el ácido y esta viene siendo mi reacción. Voy a tener que trabajar las dos cosas bien organizado para no perderme yo mismo. La idea es que yo no me tenga que poner ahí el palo para hacerme la zancadilla. Bueno, entonces me dicen que de esto de acá yo tengo una concentración de 0.16 corchetes cuadrados. Acuérdense, corchetes cuadrados significa moles sobre litros. Verifico, aquí esta molécula y lo que tengo aquí está bien balanceado porque es una molécula y la disociación. Un hidrógeno por acá, un hidrógeno por acá. CH3, CH3, COO, COO. Está bien balanceado. Si tuviera que ponerle yo aquí un 2, pues entonces tengo que aquí elevar al cuadrado, ¿cierto? Bueno, pero entonces me dicen que esto es un equilibrio. Y si nosotros pensamos en equilibrio, generalmente nosotros pensamos en algo estático. Pero ojo, un equilibrio nunca es algo estático. Un equilibrio siempre es algo dinámico. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy hablando por lo menos de una balanza, ¿cierto? De dos platos. Para lograr el equilibrio, para lograr que esa flechita aquí se me equilibre, pues quiere decir que yo voy a tener aquí una masa que está generando una fuerza que es igual a la masa por la fuerza que está en esta parte. ¿Sí? Entonces nosotros, aunque llegamos a un equilibrio en el que se quedan quietas, siempre es una lucha ahí de dos fuerzas. Masa por aceleración, ¿no? La gravedad está ahí jalando toda la materia hacia el centro de la Tierra y tengo que tener en cuenta entonces la masa, la cantidad de materia que tiene cada una de las dos cosas que yo voy a tener aquí y aquí. ¿Sí? Ese equilibrio entonces, sin embargo, es un equilibrio que cuando yo lo logro es estático, pero cuando yo estoy hablando de equilibrio químico, el equilibrio químico es dinámico. ¿Sí? Imaginémonos más bien entonces a una persona sobre una cuerda. No es que me va a quedar muy sencillo dibujar esto, pero entonces aquí una persona sobre un monociclo, creo que se llama esa ruedita, y aquí además de eso balanceando tres peloticas. ¿Sí? El tipo ahí no se está cayendo, el tipo se está manteniendo, está pedaleando hacia adelante y hacia atrás para mantener una energía centrífuga constante que lo mantenga parado y además de eso tiene esas tres peloticas girando alrededor, ¿cierto? Entonces eso es el equilibrio del que estamos hablando acá, un equilibrio dinámico. Otro ejemplo que yo utilizo frecuentemente, si yo tengo que hablar de un equilibrio dinámico, podríamos hablar entonces de una fiesta en la que se presentan X cantidad de hombres, X cantidad de mujeres. Y hay un punto en el que todos están sentados, pero llega un punto en el que empiezan a levantarse unas personas y hay otras personas que se van cansando de bailar y se van sentando, ¿sí? Pero imaginémonos el ejemplo que nos funciona matemáticamente bien, en el que la cantidad de gente que está de pie siempre es la misma. No quiere decir que sean los mismos, sino la cantidad. Entonces, si se sientan dos, pues dos que estaban sentados de repente se levantan. Entonces, ese conteo de las personas que están bailando y las personas que están sentadas se mantiene constante, aunque no sean las mismas personas las que están de pie y las que están sentadas. ¿Sí? Ese es el equilibrio dinámico. Eso es lo que está pasando en una reacción de estas. Acá podemos pensar esto como una pareja, se separa en los dos individuos,
pero hay un punto también en el que esos dos individuos vuelven a unirse para formar una pareja. Eso es lo que está pasando acá. Bueno, ahora, como es un equilibrio y como tiene que ver es un equilibrio dinámico y no estático, pues entonces tiene que haber un tiempo inicial, decíamos nosotros cuando todo el mundo entraba a esa fiesta, y un tiempo 2, en el momento en el que se está dando ese dinamismo. Listo. Me dice este ejercicio que en el tiempo 1 la concentración del ácido acético era 0.16. 0.16. ¿Listo? De esto, de hidrogeniones, yo no tenía nada. Todos llegaron de una vez. Pensemos que estos están sentados. Eso es un 0. No hay nada de ninguno de los dos. Pero en un tiempo 2, una cantidad de esto se levantó. Pensando en el ejemplo de la fiesta. Pero en el ejemplo de la química, esto viene siendo que cierta cantidad de la sustancia que yo tengo aquí presente se disoció, se separó en sus componentes iónicos. Entonces, ¿cuánto fue? Pues es un algo que desconozco. En matemáticas, cuando yo desconozco algo, pues lo denomino X, ¿cierto? Pero ese X no puede ser positivo porque se le está restando a la cantidad que yo tenía inicialmente. Menos X viene siendo eso. Y para los hidrogeniones y para el acetato, pues lo que aquí se perdió, aquí se produjo, ¿cierto? Pero ¿cómo así si se pierde una X de repente me aparecen dos X? Hablábamos nosotros en los ejercicios también de estequiometría, en los que estábamos balanceando, y de un emparedado yo obtenía dos panes, ¿cierto? O de un emparedado podría obtener toda la gama de todos los componentes. De una cosa podrían salir varios siempre y cuando yo esté hablando en relación de moles. Aquí estoy hablando de relación de moles sobre litros. Lo que se está perdiendo se está produciendo aquí de cada una de ellas dos. Bueno, y para saber en el tiempo del equilibrio, ¿sí? Pues entonces lo que voy a hacer es sumar. Esto es como si fuera un igual. Y esto es como si fuera un más, porque es el más que me están diciendo acá. Entonces, en este caso, de ácido acético, ¿yo cuánto tengo? 0.16 menos X. Que no se me olvide que esos son corchetes cuadrados. Produce de hidrogeniones, ¿cuánto tengo? Pues X, porque es lo que me dice ahí. Estamos hablando en relación de moles sobre litros. Más de esto, ¿cuánto tengo? X. Y aquí tenemos la ecuación matemática parecida a lo que teníamos aquí en términos generales. ¿Sí? A más B. Pero cuando yo hago el equilibrio químico, la ecuación no es A más B, sino A por B. En este caso, estos valores que son los valores del equilibrio, que son los que me interesan, son los que yo voy a poner acá. Bien, ahora voy a darle valor numérico a todo. Me dice que la constante de acidez del ácido acético es 1.8 por 10 a la menos 5. Voy ahora sí a darle valores a todo esto. Constante de acidez, 1.8 por 10 a la menos 5 es igual a concentración de hidrógenos. ¿Cuál es la concentración de hidrógenos? X. Perdón, X dije. Por concentración del acetato, que es ¿cuánto? X también. Sobre la concentración del ácido acético, 0.16 menos X. Listo, ahora solamente tengo que despejar. ¿Cómo despejo eso? Entonces digo que esto está dividiendo, pues lo paso todo a multiplicar. 1.8 por 10 a la menos 5 por 0. Pongamos los corchetes cuadrados para que no se nos olvide. Por 0.16 menos X. Va a ser igual X por X, X cuadrado. Ojo, X más X, 2X. X por X, X cuadrado. Eso de pronto ustedes ya lo vieron en matemáticas, sin embargo, como no lo trabajan muy a menudo, pues se puede olvidar. Pero todo eso toca estarlo repasando siempre. Bueno, y ahora, ¿qué voy a hacer yo? Lo primero, ¿dónde tengo una calculadora? Mi calculadora, ¿dónde quedó? Acá está. Entonces, lo primero que voy a hacer, esta X que está haciendo, esa X está sumándose al 0, ¿cierto? No está multiplicando al 0 porque entonces eso sería un 0. Eso se está sumando al 0. Pues entonces lo va a pasar al otro lado a ¿qué? A restar. ¿Y a este lado quién se quedó? Pues el 0, solo. Entonces, igual, acá se quedó el 0 y esa X al cuadrado se fue al otro lado a menos X al cuadrado. Ahora, tengo aquí una multiplicación. ¿Cómo hago para abrir esa multiplicación? Pues por propiedad distributiva. Este por este y este mismo por este de acá.
Voy a hacer la primera parte, esta de acá, este por el x. Y menos x por 1.8 por 10 a la menos 5 es igual a menos 1.8 por 10 a la menos 5x. ¿Cierto? Eso fue lo que me dio esta multiplicación. ¿Por qué hice esa primero? Ya les muestro. Y ahora, 1.8 por 10 a la menos 5 por 0.16, 1.8 por 10 a la menos 5 por 0.16, eso es igual a más 2.88, no me cupo, tocó borrar acá, por 10 a la menos 6, por 10 a la menos 6, es igual a 0. Listo, ahora tengo una ecuación de la forma x cuadrado más bx más c es igual a 0. ¿Cómo se resuelven esas ecuaciones? En esta parte entonces sí vamos a tener que tener ahí el apunte y lo vamos a tener que trabajar para todos los ejercicios. Decimos que x es igual, cuando voy a resolver una cuadrática, a menos b más o menos raíz cuadrada de, no me acuerdo, 4ac menos 2 veces a. Pauso, verifico y ya les digo si sí o si no, porque mi memoria no me da para tanto. Reanudo, no, la tenía mal. Entonces, acá me falta b cuadrado menos 4ac. Y ese negativo era el que yo sentía que me estaba faltando, que no es el tipo. ¿Listo? Entonces, la ecuación, anótenla por ahí en una esquina del cuaderno donde cada que lo abran la encuentren de una. Para resolver una cuadrática del tipo x cuadrado más bx más c, tengo que aplicar esta ecuación. X va a ser igual a menos b, ¿sí?, más o menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. ¿Y ahora qué es lo que tengo que hacer yo? Pues entonces, todo lo que acompañe a x, pues se llama b, ¿cierto? En este caso, ¿quién acompaña a x? Este de acá. ¿Quién acompaña a x cuadrado? Pues entonces, eso vendría siendo, y ahora me faltó aquí una letra también, ax cuadrado más bx más c, ¿sí? Porque el b y el c que se hizo el a. Entonces, todo lo que acompaña a mi x al cuadrado se llama a. Todo lo que acompaña a la x sola, pues se llama b. Y todo lo que está solo se llama c. Paso a paso. Entonces, x va a ser igual a menos b. ¿Cuánto vale b? b valdría menos 1.8 por 10 a la menos 5. Pero yo necesito que valga menos b. Si el valor es menos, pues menos por menos más. 1.8 por 10 a la menos 5 más o menos raíz cuadrada de b cuadrado. ¿Dónde está la calculadora de una vez? Entonces, b cuadrado es, independiente de que ponga el menos o no lo ponga, como lo voy a multiplicar por el mismo, siempre la respuesta me va a dar positiva, ¿cierto? Decimos que el b es menos 1.8 por 10 a la menos 5. Todo esto elevado al cuadrado. Entonces, paréntesis más bien, menos 1.8 por 10 a la menos 5, ¿sí?, elevado al cuadrado. Cerré paréntesis y ahí sí elevé al cuadrado. Y me da 3.24 por 10 a la menos 10 menos 4 por a. ¿Cuánto vale a? A vale menos 1. Entonces, por menos 1 por c. ¿Y c cuánto vale? 2.88. Aquí no me va a caber otra vez. Voy a borrar y voy a colocar más así ya. Decimos que x va a ser igual a menos b, o sea, 1.8 por 10 a la menos 5 más o menos raíz cuadrada de b cuadrado, que dijimos que era 3.24 por 10 a la menos 10 menos 4 por menos 1 por c, y c vale 2.88 por 10 a la menos 6. Todo esto y todo esto sobre 2 veces a, 2 por menos 1. ¿Listo? La idea, muchachos, es que aquí practiquemos siempre el uso de la calculadora, porque si nosotros no utilizamos la calculadora frecuentemente, muy seguramente en un ejercicio de este tipo, las posibilidades de que el ejercicio nos dé mal son muchísimas, ¿sí?
Bueno, entonces, lo primero que yo voy a hacer, voy a resolver esto, ¿sí? Yo podría resolverlo directamente todo con la calculadora. Decimos que eso sería en una sola ecuación. Listo, acá haciéndolo todo con la calculadora de una, a mí me da que x es igual a 1.68 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Me va a dar un dato positivo y un dato negativo. ¿Por qué? Porque esto es más en una y en otra es con menos. ¿Listo? Y la otra me va a dar, x2, digamos, va a ser igual a menos 1.70 por 10 a la menos 3. ¿Listo? Van a ser cualquiera de esas dos. Eso en mi caso, haciéndola toda con la calculadora. Pero les recomiendo una cosa. Les recomiendo que hagan el paso por paso para que eviten embarrarla. ¿Por qué? Porque a lo largo de todos estos años me he dado cuenta que por la pereza de intentar hacer todo en una sola ecuación, en un solo envión con la calculadora, pues terminan obteniendo resultados que no son. Entonces lo mejor es que vayan haciendo el paso a paso. ¿Cuál es el paso a paso? Pues lo primero que tengo que resolver es todo lo que está aquí, dentro de ese paréntesis. Bien, eso que está ahí dentro del paréntesis es, inicialmente, menos 4 por menos 1, pues eso va a ser 4. ¿Cierto? Ya positivo. Y 4 por, o sea, menos 4 por menos 1, 4 por 2.88 por 10 a la menos 6. Entonces, todo esto de acá me da 1.152 por 10 a la menos 5. ¿Listo? Entonces ahora, ojo porque cuando yo ya resolví todo esto con todo y el menos, me dio 1.152 por 10 a la menos 5. Entonces ahora, como esto no es un menos, sino que eso es un más, menos 4 por menos 1 dio 4 positivo, ¿cierto? O sea, más, y el 4 por todo esto me dio esto. Entonces quiere decir que esto es positivo, mejor dicho, en la calculadora no hay un negativo, quiere decir eso, que es un dato positivo. Con ese dato que yo tengo acá, ahora le voy a sumar el otro. Y si me doy cuenta, este es a la menos 10 y este es a la menos 5, este va a ser el valor que me importa a mí, pero igual lo hago. Esa respuesta que tengo, entonces coloco ans más, o sea, answer más 3.24 por 10 a la menos 10. Y vuelvo y me da 1.152 por 10 a la menos 5. ¿Por qué? Porque este número es muy chiquitico, sin embargo se lo sumé. Listo. Esa fue la suma de todos estos. Al hacer todo esto, volvió y me dio el mismo dato. En este ejercicio específico, no, siempre tienen que estar pendientes de eso. Ahora le tengo que sacar la raíz cuadrada. Entonces digo, raíz cuadrada de ans igual de todo esto, ¿cierto? Con todo y la raíz me dio, voy a colocarlo aquí, ojalá y no nos compliquemos mucho, pero ya con todo y la raíz, eso me dio 3.39 por 10 a la menos 3. Ahí me da 3.39, 41, 62, 79. Todos esos datos que están ahí los voy a seguir utilizando, pero acá para ahorrar esfero, pues solamente coloqué los primeros dos datos después de la coma. Listo. Y ahora, ¿qué tengo que hacer yo? 1.8 por 10 a la menos 5. Entonces, 1.8 por 10 a la menos 5. Hay una opción de sumarle y hay una de restarle. Le voy a restar inicialmente. Menos ans. ¿Listo? Eso me dio menos 3.37 por 10 a la menos 3. Pero hasta ahora voy todo esto, ¿no? Y ahora a todo eso le tengo que dividir en 2 por menos 1. Y 2 por menos 1 es menos 2. Entonces, ans dividido menos 2. Menos 2 por menos 1 es igual a menos 2. Ans dividido en menos 2. Y eso me da 1.68, la respuesta de x cuando estoy restando es igual a 1.68 por 10 a la menos 3. Este dato que tengo acá. Listo, el mismo que había sacado con la calculadora de una. Intenten, practiquen por ambos lados, pero les recomiendo, mejor hagan el paso a paso. Acá yo estoy colocando todo una cosa encima de otra, porque el tablero es chiquito y quiero que ustedes puedan ver en una sola pausa
todo el proceso que se ha hecho. Pero ustedes la idea es que hacen esto y después resuelven esto y vuelven y copian. X es igual a 1.8 por 10 a la menos 5 más o menos raíz cuadrada de 3.39 a la menos 3. Ejemplo, ¿sí? Todo bien organizadito para que ustedes mismos entiendan qué es lo que están ahí haciendo. Bien, ahora decíamos que me faltaría con la suma. X cuando voy a hacer la suma me va a dar 1.8 por 10 a la menos 5 más, ¿cuánto me dio con todo y la raíz cuadrada? Fue esto, ¿cierto? Sí, más 3.39 por 10 a la menos 3. Ahí ya perdí unos decimales, pero eso es lo de menos. Listo. ¿Qué me importa realmente a mí? El dato que me da positivo. Ya les explico por qué, pero eso es el que le tenemos que apuntar siempre. Por eso les apunté y me detuve un momento a pensar con cuál me iba a dar el negativo y era con el de la resta, porque este número era más grande que este. Si a un número le resto uno más grande, pues entonces voy a tener una respuesta negativa. Y como lo divido en uno negativo, negativo y negativo, me va a dar positivo. El x cuando sumo, decimos que es 1.8 por 10 a la menos 5 más 3.39 por 10 a la menos 3, entonces eso me dice que me da 3.408 por 10 a la menos 3, dividido menos 2, y eso me da menos 1.70 por 10 a la menos 3, el otro dato que yo ya había sacado por allá, ¿sí? Bueno, ahora tengo que escoger uno de los dos. Primera consideración para este tipo de ejercicios. Yo estoy determinando moles sobre litro. Moles son cantidad de materia. La materia siempre es positiva, a menos de que yo hablase de antimateria. Ahí estaría hablando de algo que es negativo teóricamente hablando, matemáticamente expuesto. Pero acá, como estamos haciendo un ejercicio en el que estoy encontrando moles, pues lo que yo tuve que hacer es encontrar estas dos X. Una es válida, otra no es válida. ¿Cuál es la que yo rechazo? La negativa. Esta de acá no es. Este 1.68 por 10 a la menos 3 es mi X, la incógnita. Ya la encontré. Ahora, ¿para qué yo estaba buscando la X? Porque la X era lo que se perdía de ácido acético y lo que se producía de iones hidrógeno y del ion acetato. Pero ¿para qué lo estaba haciendo? Porque la pregunta inicial era ¿cuál es el pH? Y pH, si se acuerdan ustedes, pH es igual al menos logaritmo de la concentración molar de hidrogeniones. Aquí la concentración de hidrogeniones es X. Y como ya encontré X, pues entonces voy a tener que sacar pH es igual al menos logaritmo de la concentración de los hidrogeniones, que es X. ¿X cuánto es? 1.68 de 1.68 por 10 a la menos 3. Bueno, todo eso por una sola respuesta. Decimos menos el logaritmo de 1.68 por 10 a la menos 3. Y eso me da un pH de 2.77. ¿Listo? Esa es mi respuesta. Ahora, si ustedes necesitan, pausan acá, toman todos los análisis que necesiten, consideraciones, vuelven y repasan, devuelven, adelantan, porque ahora lo que les voy a explicar en esta parte es qué es lo que yo tengo que tener en cuenta, cuáles pueden ser las trampitas que se me pueden presentar en ese tipo de ejercicios. Voy a borrar todo esto. Decimos nosotros, dejemos la cuadrática porque la cuadrática la necesitamos. X es igual a menos b más o menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac. Todo esto sobre 2 veces a. Este menos, que se note que son menos. Listo, la cuadrática se une. Ahora, ¿qué puede pasar? ¿Cuál es el otro lío que se me va a presentar con los ejercicios que les voy a dar? Puede ser el ejercicio que me diga cuál va a ser el pH de una base. ¿Sí? Un ejemplo, el hidróxido de amonio, NH4OH. El hidróxido de amonio coincidencialmente tiene una constante de basicidad de 1.8 por 10 a la menos 5. Es una coincidencia que sea la misma, no es que esa es la de todos, no. La del ácido acético es 1.8 por 10 a la menos 5, ¿dónde está? Y la del hidróxido de amonio es la misma, ¿sí? Pero es coincidencia, no es porque vaya a ser así en todos los casos. Para todos los ejercicios ustedes tendrán mínimo que buscar, o el ejercicio les da la constante,
o el ejercicio les pide que encuentren la constante, o ustedes por internet buscan la constante. Dependiendo de lo que les digan, porque les pueden decir, despeje la constante a partir de un planteamiento como este. Entonces, en ese caso, pues les darán los hidrogeniones, un ejemplo, y si saben cuáles son los hidrogeniones, este valor va a ser el mismo porque viene siendo X, y a este dato de aquí, el que sea, pues le restan ese X que le dieron en hidrogeniones. Pero si no les dan hidrogeniones, sino que les dan pH, pues sacan el 10 a la menos pH para sacar hidrogeniones. ¿Sí? Esto matemáticamente puede tener muchísimos ejercicios diferentes, pero es lo mismo, el planteamiento de la ecuación y la reacción. Les estaba diciendo, me pueden decir que el hidróxido de amonio, y el hidróxido de amonio es una base débil que se disocia en NH4 más OH menos. Quiere decir que yo tendría que plantearlo como este, pero cuando yo voy a encontrar acá, para este ejercicio va a ser una constante de basicidad, porque produce OHs, ¿cierto? Y va a ser igual a la concentración de NH4 más por la concentración de OH menos sobre la concentración del hidróxido de amonio, NH4OH. ¿Sí? Y cuando ustedes encuentren X en un ejercicio, si se les da por este lado, pues X va a ser igual a la concentración de OH. Ojo a esa trampa, porque eso es lo que ustedes tienen que estar todo el tiempo pendientes. Si encuentran X y la X es de OH, pues si el ejercicio me pregunta el pH, pues no va a sacar el menos logaritmo de esto y ya, ¿no? Porque si saco el menos logaritmo de esto, menos logaritmo de concentración de OH, ¿eso cómo se llama? pOH. Y si me preguntan pH, pues voy a tener que hacer 14 menos pOH para sacar pH. Y así sí sacaría yo el pH que me están pidiendo acá. ¿Sí? Ojo siempre qué es lo que están pidiendo, hacia dónde tienen que resolver. Puede que el ejercicio les diga, que esa es otra consideración, que el amoníaco, NH3. ¿Listo? Y me dicen, el amoníaco es una base débil, pero el amoníaco, ¿cómo lo disuelvo para que me dé un OH? El amoníaco, cuando yo lo hago reaccionar con agua, H2O, entonces, de aquí es que se produce NH3 más un hidrógeno más NH4, más, si esto ya perdió un hidrógeno, porque se le pegó a este de acá, pues va a quedar un OH, ¿cierto? OH. De ahí es de donde se obtiene una reacción irreversible, NH4 más OH, esto fue positivo, esto negativo. Esto de acá presenta una reacción irreversible que produce el hidróxido de amonio, NH4OH. ¿Listo? Si me dicen amoníaco, el amoníaco también estamos hablando del hidróxido de amonio, porque el de uno en agua produce esto. ¿Listo? Cualquier cosa, muchachos, entonces por el WhatsApp o por el foro, ahí vamos trabajando. Anoten bastante. Muchachos, no les voy a hacer parcial porque pues en definitiva no me interesa a mí enseñarles otras técnicas de copia, en la que yo estoy intentando cuidarles a ustedes por un medio sincrónico, mientras que ustedes están por un chat privado dándose las respuestas entre ustedes, que es lo que generalmente están haciendo. Bien, entonces la idea de esto solamente es que les voy a poner unos ejercicios, se los intentan resolver. Si me entregan los ejercicios, esta vez solamente es de autocontrol esta materia. Bueno, entonces cualquier cosa, como les digo, muchachos, estamos ahí hablando por el WhatsApp.